Bueno, entonces parte de la sabiduría, y aquí estamos dando un paso muy grande hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos que todas las acciones liberadoras de Jesús, luego Él los asumió en su propio cuerpo. Decía antes que se cortara la comunicación, curó leprosos, ok, después vemos Él encarnado, su carne totalmente desgarrada, ya sea por los látigos, ya sea por las caídas, ya por tantas cosas, por los insultos. Bueno, curó a ciegos, después lo vemos totalmente inflamado en sus ojos, pues precisamente por la corona de espinas, precisamente por las bofetadas y por cuantos insultos más. Vemos que curó a paralíticos, pues después lo vemos clavado en la cruz sin poder mover sus pies. Entonces, todo cuanto Jesús hizo de bien no fue mágico, tuvo un precio que él pagó, ¿verdad? Entonces, parte de la sabiduría o de la teología superada es entender que no es solo pedirle a Dios que se cure. ¿Será que vamos a asumir esa enfermedad y la vamos a asumir nosotros en nuestro cuerpo? Que la estamos pidiendo así tan fácilmente y que a veces decimos, es que Dios es poderoso, todo lo hace, confía, tú crees en Dios y Él lo va a hacer. Bueno, Jesús sí creía en eso, pero Él asumía la parte que a Él le correspondía. Entonces, si perdonó los pecados, Él asumió el carácter de pecador. Y ojo con esto, lo asumió no porque era Dios, lo asumió como hombre. Acuérdense que al que clavan en una cruz es a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y el que resucita es Jesucristo. Por supuesto que es el mismo, pero es una moneda de dos caras. Entonces, no podemos quitar la humanidad y quedarnos solamente con el Cristo glorificado, sino que tenemos que ver todo ese carácter. Esa es la teología. La teología es entonces primero saber interpretar cómo era la experiencia teológica de Jesús y la experiencia antropológica, y luego ver cómo es la nuestra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta naturaleza de la teología bíblica, de la palabra sabiduría. Y hay que entenderla teniendo en cuenta la reinterpretación que hace del fenómeno sapiencial a la luz de la revelación. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Quiere decir que la revelación, o sea, cómo Dios se va dando a conocer, de alguna manera, ya lo hemos repetido 1000 veces, es progresiva, entonces lo va haciendo paulatinamente, paso por paso, ¿verdad? Entonces, esa es la revelación que encontramos en la Biblia. Y básicamente va a tener un carácter religioso en la primera fase del pueblo de Israel. Vean ustedes que cuando salen de Egipto y están en el Sinaí, pues ellos ven la experiencia con Yahvé como algo temeroso. Y el único que puede entrar y que ellos prefieren que lo haga es Moisés, porque ellos temen. Y es, bueno, ya lo tenemos nosotros, el temor de Dios es un tema de sabiduría, pero un temor no de miedo, sino un temor de respeto, un temor que tiene que ver de tanto que me ama, pues yo temo ofenderlo. Como cuando uno tiene una amistad que quiere mucho y que uno dice, no, esto mejor no lo hago porque no vaya a ser que se moleste. Ese es un temor. Entonces, esa es la primera fase que vamos a encontrar en el Éxodo, ¿verdad? Un tema religioso. ¿Por qué ese temor? Bueno, porque Dios es como un misterio, ¿verdad? Y sobre este misterio de Dios hay un tema que no es fácil comprender, toda la creación, ¿verdad? Cómo Dios se manifiesta a través de esa creación, y esto hace que ellos reflexionan en si la creación es así de bella y de hermosa. Y fíjense, estamos hablando de un país
que en una parte es totalmente árida, en otra parte es montañosa, en otra parte del Jordán es bastante fértil, y en otra parte, al extremo norte, pues es un tema tan frío, un territorio tan frío que hasta neva. Entonces, tenemos toda esa realidad. También tenemos la realidad de que muchas aves migran, pero cuando está diciendo de muchas aves, no estoy hablando de que de una o de dos, sino que de millones de aves que migran en determinado tiempo del año. Y que todo eso Jesús lo veía y obviamente le impactaba, se maravillaba. Y pues el tema es, pues, ¿cómo los alimenta? ¿Cómo se alimentan? ¿Por qué van de un lugar? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué buscan? Todos esos como enigmas, como misterios, pero Jesús tenía una respuesta, pues el Padre. El Padre está en la creación, el Padre está en la historia, al Padre no se le pierde nada, todo, él tiene el control de todo. Y así se va encontrando una revelación de Dios, ¿verdad? Y una dignidad del hombre, porque en la creación, pues el hombre es puesto en ese himno que ya dijimos que está en Génesis 1, el hombre es puesto cuando ya toda la creación está, ya se llevó a cabo, ¿verdad? Y es creado hombre y mujer en un lugar para que disfrute de esa creación como administrador, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa dignidad del hombre. Una dignidad que en el capítulo 2 del Génesis es presentada como que Dios insufla en sus narices aliento de vida. Y en Génesis 1 está presentado como y lo creó a imagen y semejanza suya. Bueno, pues todo esto en la historia de la revelación vemos que la imagen nunca la pierde el hombre, porque forma parte de la realidad de Dios, pero la semejanza sí. Y por eso tenemos a Jesús que viene como maestro de sabiduría a enseñarnos cómo debemos asemejarnos. Entonces, esa es la teología de Jesús y la antropología de Jesús que nosotros tenemos que valorar para dar ese paso tremendo de todos estos libros que están en el Antiguo Testamento y llegar al Nuevo Testamento. Bueno, eso está en la parte del carácter religioso, de la creación y la historia. Pues hay muchos campos de observación y de confrontación. O sea, el sabio, en el caso de Jesús, observa, no solo observa la creación, observa también al ser humano, observa sus intenciones, observa sus tendencias, observa sus dobleces de vida. Es un observador, está despierto, está vivo, no va así resbaladito por la vida, sino que está consciente. Y todos esos campos de observación es lo que le dan la sabiduría, ¿verdad? En el orden cósmico y en el orden particular, ¿verdad? En la naturaleza y en la creación. Entonces, no es un tema en donde el cosmos sea una cosa, el ser humano sea otra, o a veces cuando se oye, a veces algunos sacerdotes que dicen, no, a Dios no le importa nuestro cuerpo, lo que le importa es el espíritu. Momento, le importa todo, porque somos todo, somos un todo. Y si no, ¿por qué la resurrección de los muertos? Pues porque le importa el cuerpo, ¿verdad? Jesús no resucitó en espíritu, se quedó en nosotros en espíritu, pero resucitó todo él. Los testimonios del evangelio es que enseña sus llagas, ¿verdad? Entonces, es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, a la luz de esta idea central, es necesario constatar que en el mundo bíblico la idea de creación está vinculada a Dios. O sea, la creación no salió así, de casualidad, sino que ese Dios trascendente se hace inmanente, trascendente, trasciende, fuera de, pero se hace inmanente dentro de, a través de su creación, ¿verdad? Entonces, ese sentido de creación nos va a dar otra palabra que tal vez
no la han oído mucho y si la han oído también la tienen confundida. La palabra soteriología. Soteriología. Hay otra palabra que es esotología, pero aquí estamos hablando de soteriología. Soteriología es la ciencia o es una rama que es fundamento de la teología porque habla de la salvación. O sea, la soteriología habla de la salvación. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es una salvación prometida y actuada por Dios. O sea, Dios es salvador y liberador dentro de un mundo que Dios mismo ha creado, ha sostenido, ha guiado y ha vivificado. Bueno, todo ese, vean ustedes cómo entonces la creación y la historia va a ir dando ese carácter religioso. Ese carácter religioso después lo vamos a tener en Pablo, por ejemplo, cuando él dice que no solo el ser humano necesita ser liberado, sino que la naturaleza misma, dice el cosmos, está gritando, está dando gritos como la mujer cuando va a parir, ¿verdad? Porque ella también quiere engendrar la vida, la salvación, quiere ser liberada. Entonces, tenemos a un Dios que a través de sus obras se muestra liberador, creador, en un mundo que él mismo sostiene, guía y vivifica. Vean ustedes entonces si la pandemia va a ser entonces un proceso de castigo cuando tenemos ya desde la antigüedad una revelación de un Dios que dialoga también con el cosmos. O sea, si ustedes se fijan, en el cosmos, en todos lados, todo está vivo, todo se mueve, todo tiene un sentido de vida. No hay nada, hasta la piedra, que es la piedra, tiene un hálito de Dios, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con creación y con historia y con observación. Entonces, ¿cuál es la tarea del sabio? La tarea del sabio consiste, por eso, en buscar, fíjense, ese es un detalle que apúntelo, por favor, buscar las huellas de Dios en y a través del orden universal y de los eventos de la historia. Es decir, nosotros en nuestra historia particular debemos encontrar esas huellas de Dios, esas revelaciones y esas manifestaciones. Ese es el papel del sabio, ¿verdad? Eso tendríamos que hacer nosotros, observarlo, observar nuestra historia, observar nuestras realidades, nuestras circunstancias y encontrar en esos eventos esa revelación misteriosa y salvífica. Siempre, siempre, siempre Dios actúa para liberar. Aunque ustedes se encuentren literalmente en la escritura, la palabra castigo, ya vieron ustedes los oráculos del profeta, ustedes van a encontrar, si observan, que casi siempre son consecuencias. ¿Por qué Israel se fue al exilio? Como consecuencia de hacer alianzas con imperios más fuertes, pensando que eso los iba a ayudar, ¿verdad? Entonces el sabio por eso reafirma que Dios es justo y que su justicia divina apela a la actividad de orden y de salvación. Fíjense qué bonito. ¿Sí van comprendiendo todo esto? Entonces, aquí no hay un determinismo, no hay un tema de, ay, qué mala suerte, qué buena suerte. No, esto ya estaba escrito, esto está determinado. No, el sabio tiene un papel de observación en su propia historia y en el cosmos, en la creación, en las circunstancias, en los eventos. ¿Para qué? Para encontrar las huellas de Dios en su vida personal, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el tema de la revelación de Dios como sabiduría. Es un tema capital, ¿verdad? Muy importante. ¿Cómo se revela Dios en la historia?
¿cómo podemos conocer realmente que Dios está actuando, que es Dios? ¿Cómo se manifiesta esos misterios de su proyecto? ¿De qué manera es accesible esa fuerza en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cuáles son los límites de su naturaleza? ¿Cómo se oscurece esa relación por causa del pecado? ¿Dónde encontramos eso? Pues eso lo encontramos básicamente en Job. Y es importante que ustedes vean, por ejemplo, la cita de Job 42:3. No ahorita porque no nos da tiempo, pero ustedes vean y observen cómo lleva Job un proceso de tener un conocimiento de Dios de oídas. Pues al final dice, te conocía solo de oídas, pero ahora te he experimentado. ¿Pero cómo lo experimentó? Pues a través de tanto sufrimiento y de tanto dolor y de tanta situación adversa. Entonces, el sufrimiento, no es que seamos masoquistas, ¿no? Pero difícilmente cuando estamos tan satisfechos sentimos la necesidad de Dios. A veces esa necesidad se siente, se percibe cuando carecemos de posibilidades para salir adelante, ¿verdad? Entonces, aquí hay una diferencia con el modelo profético. Según la revelación es comunicada directamente por el profeta. Acuérdense ustedes, eso ya lo vimos. Dios se comunicaba a través del profeta. El profeta como la voz de Dios, como la boca de Dios, ¿verdad? Y él dirige al pueblo esa sabiduría difundida en la creación, en la historia, ¿verdad? Y apela o hace que el ser humano piense y que cambie su dirección o vea cómo va corrigiendo todo, ¿verdad? La sabiduría presente en el mundo da a conocer el verdadero saber. O sea, no necesita un profeta, necesita la observación. Como dice el Papa Francisco, para ver la vida linda hay que tener los ojos limpios. Para tener los ojos limpios hay que tener un corazón puro, ¿verdad? Entonces, un corazón que solo Él puede limpiar y purificar. Entonces, aquí se ve esa manifestación de Dios, ¿verdad? Y aquí esa sabiduría va presentando a Dios en el mundo. Dios que da a conocer su proyecto de salvación, dándose a conocer Él mismo, para que el hombre pueda encontrarlo. Bueno, ese es el tema de la revelación. Luego hay un tema sumamente, que dijera yo, que todavía ya no debería de pensarse así, pero todavía está el tema de la retribución. Sobre todo en el cristianismo, no el católico, sino en los otros movimientos cristianos que no son católicos. ¿De dónde surge el tema de la retribución? De la pregunta de darle sentido al dolor de la existencia humana, ¿verdad? Que se afronta, todo el mundo afronta ese sufrimiento, todo el dolor, la muerte, la enfermedad. Y hoy con la pandemia, pues más fuertemente lo vemos más cerca, ¿verdad? Entonces, ante esas realidades que no se pueden negar, que no se pueden ocultar, pues los antiguos sabios desde siempre pensaban, bueno, lo sencillo, si están pasando tanto sufrimiento, algo malo hicieron. Esos son los tres amigos de Job que insisten en decirle, si te está pasando todo lo que es porque algo hiciste. Esa es la pregunta que les hacen los apóstoles con aquel ciego que nació ciego de nacimiento, que le preguntan, bueno, ¿y al final cuándo pecó? Pues si ya nació ciego. Pecaron sus padres, sus abuelos, la retribución, algo que se hizo mal hasta la quinta, hasta la sexta generación se paga. Esto también lo vimos en Ezequiel. Cuando se fueron al exilio, ellos decían, nuestros padres cometieron los pecados y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Claro que lo decían con una palabra, o sea, nuestros padres se comieron la fruta y nosotros sufrimos la delantera. Entonces, aquí también hay un recorrido sapiencial, ¿verdad? A través de todo el tiempo, la retribución. Tristemente,
los otros movimientos cristianos, al no enfocarse 100% en la persona de Jesús, que da un enfoque diferente a toda la escritura que hay, la profética, la sapiencial, la histórica, él le da otro enfoque. Lamentablemente está el tema de que se aprenden citas de memoria y consideran que con eso ya conocen la escritura, pero no se dan cuenta que ese versículo en sí solo no dice nada, porque eso hay que ponerlo en un contexto, en una historia, en una forma literaria, y no se puede sacar así y utilizarlo como un estandarte. Entonces, hoy, por ejemplo, la teología de la prosperidad, pues dice eso, si usted da su diezmo, si usted, el Señor le retribuye, el Señor le da al 100 por 1. Bueno, eso también está en el Nuevo Testamento con Jesús, cuando le preguntan, bueno, ¿y a nosotros qué nos vas a dar, puesto que lo hemos dejado todo por ti? ¿Verdad? Y bueno, le dicen, en esta vida van a tener su recompensa, pero también persecuciones. Entonces, las cosas no son mágicas. Entonces hay un recorrido, hay una problemática en la retribución que está propuesta por muchos textos con diversos matices. Ya vimos distintas formas literarias de decirlo. Hay proverbios populares que hablan de la retribución, hay salmos, ¿verdad? ¿Por qué sufre esta persona y experimenta tanto dolor, tantas carencias, ¿verdad? ¿Por qué le está pasando lo que le pasa? Y también no solo hay una retribución individual, sino también colectiva, ¿verdad? En el caso, tenemos el exilio, es el pueblo entero que sufre el castigo. O ahorita la pandemia, así lo entiende, es el mundo entero, ¿verdad? No solo son personas, eso abarca ese sentido colectivo del universo, ¿verdad? Entonces aquí es necesario resaltar que la doctrina de la retribución no es exclusiva del contexto sapiencial, que esta doctrina también hay formulaciones en otros contextos bíblicos. ¿Qué quiere decir? No solo en la literatura sapiencial, también en los libros históricos, un poco en el Pentateuco. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pues actuaron mal, les fue mal. Abraham actúa bien, le va bien. Cuando Abraham se equivoca, hay un castigo. Bueno, pero básicamente aquí el tema vuelve a ser el mismo que vimos anteriormente de la revelación de Dios, el tema del temor de Yahvé, ¿verdad? Fíjense que cuando se nos educó, por decir así, en la religión, pues no sé si alguno de ustedes sabrán, pero en los colegios católicos había un triángulo con un ojo, ¿verdad? Y ese ojo significa Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, hasta los más profundos pensamientos. Claro, eso está en los salmos. Dice, si me voy al fondo del océano, ahí estás. Si me voy al fondo, hasta el cosmos, ahí estás. Conoces lo que piensas. Antes de que mi palabra salga a la boca, tú ya lo sabes. Sí está bien. Pero la enseñanza era como de un auditor, como no de un temor de respeto, sino de un miedo de amenaza. Entonces la pedagogía estaba un poquito equivocada, ¿verdad? Casi todo el mundo estaba aterrado, como los israelitas en el Sinaí, de Dios, ¿verdad? Porque no se le veía como alguien amoroso, paternal, sino como un auditor. Pues eso, ¿por qué? Pues porque nos habíamos salido del Nuevo Testamento y estábamos en el Antiguo, ¿verdad? La evidencia del dolor en el mundo, pues no se comprende, no se comprende. Y cuando vemos muchas veces, cuando hay inundaciones, cuando hay grandes lluvias, pues es el que sufre, es el más necesitado, ¿verdad? Nosotros todavía así como, ay, qué rico está lloviendo y me enchamarro más y me tapo más y qué rica la lluvia.
mientras que los otros se están quedando sin casa, sin comida, y nosotros muy enchamarraditos dicen, ay, qué rico, está lloviendo, voy a dormir bien rico esta noche. Y hay otra parte del mundo que está totalmente, y no necesariamente es el impío, no necesariamente, ¿verdad? Porque estos a veces, pues en las corrupciones y todo, pues tienen sus grandes mansiones y no tienen ningún problema, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos en Job. Ahí podemos ver todo ese tema de la retribución y darnos cuenta que eso está totalmente superado en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie más justo que Él, nadie más bueno que Él, nadie más solidario. ¿Y cómo terminó? Pues crucificado. Por favor, no me vayan a decir, ah, es que esa era su misión, es que él ya sabía, el Padre lo mandó para eso, él era Dios, porque entonces perdimos ya todo. Ya la sabiduría ahí se nos fue a saber a dónde, ¿verdad? Porque no hemos entendido nada de la teología. Entonces ya aquí que le quitamos la humanidad a Jesús y por favor, si pensamos así, ni celebremos la Navidad porque no tiene sentido, porque lo importante es que Dios, dejando esa condición de divino o de Dios, esa deidad, eso lo dice Pablo en Filipenses 2, siendo Dios, no vio como algo codicioso esa deidad, sino que se anonadó, o sea, la dejó, la abandonó, se la quitó. Entonces, por favor, no se la estemos poniendo a la fuerza. Jesús de Nazaret es humano, ¿verdad? Y como humano se solidariza y como humano libera y como humano confía en Dios y como humano llora y como humano tiene hambre y como humano siente miedo y como humano asume el pecado. Entonces, como humano nos salva humanamente hablando. Pero luego, en la resurrección, Dios responde y entonces ya como Cristo, o sea, como ungido, nos redime. Esa es la teología católica. Esa es nuestra verdadera interpretación. Jesús no es Harry Potter haciendo magia, no. Es Dios hecho hombre que por un acto de amor se solidariza con nuestro pecado para liberarnos. De hecho, él dice, yo no vine para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Bueno, entonces el sufrimiento, el dolor y la muerte sigue siendo un enigma. Aquí tiene la palabra enigma, un misterio. ¿Por qué se murió este joven que tenía 20 años? ¿Por qué este niño tiene cáncer? Porque pues, tantas cosas, no podemos dar una respuesta. Es un enigma. Eh, Claro que ante este enigma nosotros venimos y ahí entra otra vez el terror. Es que Dios así quiso, es que Dios así lo permitió, es que entonces le ponemos a Dios algo que no podemos explicarle y entonces ya volvemos a tener terror. Porque si este Señor es así tan arbitrario, que nos ama, pero igual nos puede arrebatar a un hijo o algo, entonces a saber si es bueno creer o confiar en Él, porque es arbitrario. Hoy está de una manera y mañana de otra manera, y si hoy hice una cosa mala, ya me castigó. Ojo con eso, esa no forma parte de la sabiduría. Esa es una interpretación totalmente equivocada. Es decir, si Dios merece la confianza, la fe y el abandono de parte del hombre, ¿dónde está el fundamento de eso? Pues en la persona de Jesús, ¿verdad? En la persona de Jesús, porque Jesús fue quien confió, quien se abandonó y quien totalmente creía en Dios como su Padre. Y la respuesta es que lo resucitó. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la respuesta al sufrimiento que está en el grito de dolor de Jesús en la cruz, pero ese grito de dolor es porque ha asumido el mal del mundo para reciclarlo, para transformarlo. Aquí es donde tienen sentido la sabiduría, la muerte y la inmortalidad, ¿verdad? Porque ya Jesús lo va a decir de otra manera, el que quita la vida biológica, pues no hay que tenerle tanto miedo como el que quita la fe, ¿verdad?
Todo esto ya lo adelantamos entonces ahorita con el Nuevo Testamento, porque les fui dando ejemplos de cómo se desarrolla en el Nuevo Testamento. Toda esta sabiduría tiene mucha relevancia en la persona de Jesús. Por eso Jesús va a ser llamado maestro de sabiduría de Dios, porque Jesús va a ser visto como manifestación de Dios. A tal punto que no sé si ustedes conocen la frase de Juan Pablo II que dice que Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Porque fíjense que en ese acto de amor de Jesús en la cruz, pues mire, en la respuesta de la resurrección, que es el aval del Padre, o sea, como decir el visto bueno del Padre, es decir, el ok del Padre, es decir, todo lo hizo bien, o como hoy se hace el dedito así para arriba, perfecto, perfecto, muy bien hecho, esa fue la resurrección. Pero en esa resurrección, acuérdense que al que resucita es a Jesús de Nazaret, al hombre, lo resucita. Entonces, aquí hay una creencia que es la teología, ciertamente, la relectura en el Nuevo Testamento. Dios cree en el hombre, ¿verdad? Cree en el ser humano, gracias a Jesús, ¿verdad? Maestro de sabiduría que realmente se entrega, se dona o se confía al Padre por puro amor, no por otra cosa. No le tiene miedo, sí se siente solo por tanto dolor, porque esa es la consecuencia del sufrimiento, pero se acoge inmediatamente al Padre. Esta interpretación lo encontramos en los sinópticos, pero también lo encontramos en el corpus, que es la teología juánica. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el prólogo de Juan, vamos a encontrar que en el principio todas las cosas fueron creadas por el logos, o sea, por la palabra, y la palabra se hizo carne. O sea, por eso dice en el principio estaba con Dios, era Dios, la palabra, ¿verdad? Porque por él fueron creadas todas las cosas. Y muchos textos más que van a presentar cómo Jesús pues se manifiesta, se va manifestando a los apóstoles, a los enfermos, como liberación, como distintas características de la sabiduría, como luz, como verdad, como camino, como puerta, como pastor, como ungido, aún en el diálogo con Poncio Pilatos, pues cuando él dice que él es la verdad y Poncio Pilatos le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y a Jesús no le contesta. Tenemos toda esta teología juánica donde encontramos muchos elementos de la sabiduría personificadas en Jesús. Y en la teología paulina no digamos. Pero acuérdense ustedes que, miren pues, esto en la teología juánica hay que ubicar que estas comunidades de Juan están de la Galilea para el norte, o sea, para la parte de Asiria, ¿verdad? Para el norte. Entonces hay una manera de comprender distinto. Sin embargo, la sabiduría está inmersa, personificada en Jesús. Ahora, la teología paulina va de Jerusalén para Grecia, digamos, para toda esa parte del Mediterráneo. Entonces aquí entra toda la cultura griega. Entonces aquí entra la sabiduría de Platón, de Aristóteles, de los sabios griegos. Entonces vamos a encontrar esas características. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que tenemos que tomar en cuenta los destinatarios para ir descubriendo esa novedad, cómo se va desplazando la sabiduría a través de las culturas, pero cómo de todas maneras se presenta a Jesús como un hombre sabio, ¿verdad? Pero esa sabiduría es por
básicamente por su intimidad con Dios, que es en esencia sabio. Ese es un desarrollo genético, quiere decir que va evolucionando, que va teniendo distinto material de distinta forma, que va madurando de manera en sus expresiones, en sus maneras de manifestarse, de dirigirse, y que de alguna manera va encontrando lugar privilegiado entre encuentros, diálogos, conversaciones, debates. Los debates son los más importantes, como son lugares privilegiados de encuentro sobre esta sabiduría. O como lo que estamos haciendo ahorita, un paso así como muy rápido de todo lo que esto es la introducción a la sabiduría. Y ya nos queda entonces solo 3 minutos. En la próxima sesión de hoy en 8 voy a intentar de terminar todo el libro de los Salmos, que son 150. Como dijimos que aquí no vamos a dejar trabajos, ¿verdad? Porque ustedes están haciendo un esfuerzo, pero sí es importante descubrir que también en los salmos hay como un pentateuco. En sabiduría hay como un pentateuco, 5 libros importantes y los otros 3 que no es que no sean importantes, pero tienen como otro matiz. Y luego también los salmos van a tener como también 5 grupos que tenemos que ir descubriendo. No todos los salmos son iguales y era la forma como oraba prácticamente el pueblo de Israel. Son muchas oraciones de distinto tipo y de distinta cultura. No sé si tienen preguntas, dudas. Nos quedan 2 minutos. No está muy claro, licenciada, gracias. Bueno, entonces la clase anterior, sí la vieron, ¿verdad? Se las pasé, estaba grabada, solo que no entró solo entró el link, pero sí la vieron. Sí, licenciada. Sí, Ok, entonces esta también ya está grabada y se las paso cuando llegue a bajarse, posiblemente mañana. Si no tienen ninguna duda ni nada, pues, y si pueden adelantar por lo menos leyendo la introducción en sus Biblias de los Salmos, pues se los voy a agradecer para que estemos un poquito en contexto. Así es que pasen feliz noche, que descansen y gracias por conectarse. gracias, Gracias, licenciada. Buenas noches. Licenciada. Dios la bendiga. A ustedes también, sí. Gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, Lilia. Buenas noches a todos.